El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. El desarrollo de Cali contigo es posible. Aprovecha los descuentos en el impuesto predial 2023 hasta el 30 de junio. Si estás al día, recibe el 15% de descuento. Y si debes vigencias anteriores, obtén el 10%. ¿Aló? Sí, mami, ya voy a la tienda. Lo que pasa es que estaba ocupada viendo TikTok, pero ya te hago el favor. Desconecta los aparatos que no estés utilizando. Con esto le ayudas al planeta y le ayudas a tu bolsillo. Caro no es el servicio, caro es el desperdicio. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Adquiere la dupla fibra óptica y telefonía ilimitada de Emcali. Planes desde 100 megas por 63.749. Planes de 200 y 300 megas reciben 100 megas adicionales. Comunícate al 602-899-8383 o al correo siemprecontigo@emcali.com.co. Televidentes del informativo Conversando con Licey, me reciban un fraterno, caluroso, afectuoso saludo desde aquí, del estudio del canal CNC, que además es el más confortable de todos los estudios de televisión local del suroccidente del país. Y lo debo decir sin temor a equivocarme, porque aquí uno se siente cómodo primero y la señal de CNC, además de verse en Cali, se ve en el resto de los municipios. Canal C, el canal C se ve, además de verse en Cali, se ve en otros municipios del Valle del Cauca. Yo diría que es un canal regional y ha crecido vertiginosamente por la buena administración, y es mérito del señor Rafael Ávila Rodríguez y es mérito de todos y cada uno los que hacen posible de que esto suceda. Por eso el canal C de televisión por cable hoy oficia como uno de los canales alternativos más importantes del suroccidente del país. No solamente de Cali, sino del suroccidente del país. La tecnología, la confortabilidad, el ser humano, las personas, toda esa trilogía engrana, converge con los televidentes, con el servicio que se le presta a ustedes, señores televidentes. Hoy los invitamos a continuar observando el canal 12 de televisión por cable y televisión digital, porque es el medio mediante el cual ustedes se informan de manera ágil, oportuna y eficaz. Entramos en materia, señores televidentes, a esta hora de la noche, contento, feliz, alegre, porque así está el país y están los 5 continentes habitados por el hombre, por el ser humano: América, África, Europa, Asia y Oceanía. Contentos porque los niños, después de más de 30 días, aparecieron. Hoy 39 días aparecieron los niños allá en el Guaviare. Muchas hipótesis nos planteamos nosotros de momentos, ¿sí? Son imágenes de la aparición, el encuentro de los niños. Muchas hipótesis nos planteamos nosotros aquí en el informativo Conversando con Luis Cerves en Noti21 de qué pudo haberle pasado a los niños. Y una de ellas es que hayan tenido la capacidad de sobrevivir por conocer lo agreste de la selva. Y esa hipótesis fue la que resultó ser cierto, amables televidentes. Por eso hoy
tendremos unos minuticos para analizar modo, tiempo y lugar, cómo fueron encontrados los niños, porque el informativo Conversando con Luis Hermes muestra esa parte de compasión, de sensibilidad, al igual que el informativo Noti 21, como ven ustedes, la inmensa alegría de un tío, de un papá, de la abuela que observamos ahí, doña Fátima Valencia, y de cada uno de los colombianos. Estamos a la expectativa, preguntándonos dónde, qué pasará, cómo están. Lo cierto es, señores televidentes, que al momento oído de los muchachos, hombre, aterrizar forzadamente por la avería de la avioneta monomotor, se quedaron ahí y se quedaron 1 o 2 días máximo. Pero pasaron 15 días, don Edinson, sin saber el paradero, sin ubicar el paradero de la avioneta. Pues claro, no se podían quedar más ahí porque como son míticos, creían en los espantos. Y segundo, ese Wilson, que aún está perdido. Estamos procurando que encuentren a Wilson, el perro que encontró a los 4 niños. Entonces, claro, 3, 4, 5, ahí están los lindos, hermosos niños. 3, 4 y 5 días, los cuerpos comenzaron a descomponerse. ¿Para qué se van a quedar ahí? Con unos cuerpos en descomposición. Entonces comenzaron a caminar. Ahí está Wilson. ¡Wilson! Ya lo vi. Está perdido. Esperemos que aparezca Wilson. Entonces comenzaron a caminar, a deambular por todos los sitios. Y cuentan ellos que cuando escuchaban los soldados, las sirenas, se asustaban y se escondían. Eso fue lo que impidió que los encontraran a tiempo. Ellos salían y se escondían en otro sitio. Esos son los restos de la aeronave. El motor de la aeronave fue llevado a Estados Unidos, donde el fabricante va a establecer las causas que motivaron la avería de este avión monomotor y por supuesto la precipitación a los árboles y las consecuencias de las cuales ya el pueblo colombiano y el mundo conocen. ¿Qué se preguntan? Hay una pregunta que la gente se hace: bueno, si estuvieron tanto tiempo en la selva, ¿por qué su rostro, sus manos no aparecen con múltiples picadas de mosquito y de zancudo? Yo me atrevo a decir que es que los soldados dejaban unos morrales con comida, con elementos perecederos, y me imagino que como buenos militares dejaban también repelente. ¿De acuerdo? Entonces el repelente lo usaron los muchachos para evitar la picadura de los mosquitos. Esa es la hipótesis que tengo y respuesta que tengo para las personas que me preguntaron: ¿y por qué están tan bien? ¿Por qué no están picados de mosquito? Tienen que estar todos llenos de laceraciones y de abolladuras, en fin. Yo creo que la hipótesis es esa. Usaron el repelente que les dejaron porque les dejaron mucha comida. Muchos, esos son los héroes de la patria. Y ellos, cuando fueron, ya no estaban. Y no eran osos los que se lo habían comido. Entonces ellos tomaron esos alimentos, tomaron esa frazada, tomaron esas cosas que estaban allí y les permitió sobrevivir. Yo creo que sobrevivieron fue precisamente por esos elementos que mis soldados, hola Wilson, ahí está Wilson, los soldados de la patria le dieron. Yo estoy un poquitico, no sé, como inconforme con nuestro presidente Petro, porque es que parece que no le ha dado la relevancia, la importancia pertinente a esos hombres que ven de verde allí, a los soldados. Porque al momento de preguntar cómo fue posible que los niños regresaran, él atribuyó que fue la madre tierra, la madre selva que los devolvió. Eso puede ser cierto, pero si yo fuera el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, máximo comandante, que es el presidente de la República, yo había dicho: los héroes, los responsables de que esos niños estén aquí son 2. Unos que visten aún con guayuco y otros que visten prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Nuestro Ejército Nacional, un brigadier general, se echó encima a la Operación Esperanza, diseñó estrategias, las complementó con las que él tiene como buen soldado del Ejército Nacional y fue posible recuperar, rescatar a los niños.
Yo diría 50 y 50. 50% para estos hombres que ven ustedes de verde, que usé mi uniforme, y 50%, señores televidentes, de los señores campesinos. ¿Qué nos dice el presidente de la República, don Edison? Encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia. Los menores, hermanos entre sí, fueron hallados en un punto remoto entre... Con Luis Hermes, los preparativos eran día y noche. Miren ustedes, ahí está el abrazo fraterno de los soldados, de la patria, el helicóptero, los aborígenes que conocían la zona donde hubo el percance, las zonas del Guaviare. Ellos eran las personas indicadas. Yo creo que la mejor decisión la tomó en este momento el presidente de la República, conjuntamente con el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, militares más que todo, para decidir quiénes eran los responsables de adentrarse en la espesa selva, en la manigua. Los muchachos estuvieron expuestos a picaduras de serpiente, a tarántulas, porque sí hay bastantes tarántulas en ese sitio, a cocodrilos, a jaguares, a leopardos, a tigrillos, a anacondas, águilas, porque hay águilas bien grandes ahí en esos terrenos, y el águila es uno de los animales rapaces más peligrosos del mundo, porque esos animales tienen la osadía, el atrevimiento de cazar presas 4, 5, 10 y más veces la capacidad de su cuerpo, de su peso. No les da miedo, ¿de acuerdo? Y las uñas, las garras de las águilas son así más o menos, son grandes, son puñales que cuando entran en el cuerpo, especialmente en la parte del pulmón, va derechito a perforar el pulmón. Y dicen los científicos, me acuerdo Jacques Cousteau, que en paz descanse, que tienen unos nervios al final de la garra del águila que le permite saber las partes nobles, las arterias de las víctimas, para profundizar la herida, aferrarse más y matar con más prontitud a sus presas, el águila. También, por supuesto, los mosquitos, todos eran enemigos. Y la lluvia, porque es una zona, mi querido Edison, de un nivel de pluviosidad bastante importante donde estuvieron los niños. Ahora, llevados al ICBF, al hospital, llevados a Bogotá, en medio de todos los protocolos necesarios. La pregunta que se hacen muchas personas es, cuando el niño de 4 años fue encontrado, pidió comida, que quería comida, tenía hambre, a punto de fallecer, morir por inanición. No le podían dar alimento en ese momento, solo líquido, hidratarlo. ¿Por qué? Porque el organismo ha estado expuesto, ha adoptado una posición, una circunstancia por los tantos días, y eso puede darle cualquier tipo, puede tener un revés, y esa situación le puede dar incluso un reflujo. En fin, son los médicos que saben. Pero a esta hora, que ya van más de 24 horas que lo encontraron, ya están reguladitos, y me imagino que ya comieron arrocito, caldito caliente, agua panelita con queso, y están nutriéndose como debe ser para que su cuerpo vuelva a readaptarse a la gastronomía en su proceso de deglución. Era eso lo que quería comentarles acerca, señores televidentes, de los niños. Ahora cambiemos de tercio. Ocurre que un amigo mío, docente con doctorado profesional, tiene magíster, tiene especialización, tiene doctorado y es profesor de un importante colegio del oriente de Cali. Y es un hombre de color negro. No tanto por eso, sino porque es un intelectual, es un caballero, es un hombre que articula su pensar, su sentir con el de los demás. Es un hombre que no se considera sabio en su propia opinión. Es un hombre que procura escuchar, a través de la escucha,
poder diseñar estrategias que converjan con el constituyente primario. Y lo hace en el colegio. Cuando tiene dificultades apolíticas con los estudiantes que lo llevan para que él pueda de alguna manera ser el juez, procura escuchar las partes del estudiante agredido, del estudiante agresor, del padre de familia. Esas tres partes las reúne y concluye, ¿de acuerdo? Saca una conclusión. Es como los silogismos. El silogismo es una ciencia, yo creo que nació en Grecia, si no es así que me corrijan. Los silogismos procuran tener esa oportunidad de escuchar para luego proferir una sentencia que puede ser una falacia, que es un error en el razonamiento, o puede ser, o puede acertar, o puede ser una gran verdad, ¿de acuerdo? Los errores en el razonamiento son precisamente producto de una mala interpretación. Pero cuando usted profiere, es como los jueces de la República. Un juez de la República recibe el acervo probatorio, es decir, el fiscal investiga toda la conducta dolosa, punible, violatoria de la ley del acusado, del indiciado. Cuando el fiscal tiene todas las pruebas que son fehacientes, conducentes a la conducta violatoria de la Constitución y las leyes, hay un juez de control de garantía, hay un juez de conocimiento, hay un juez de ejecución de pena. El juez de conocimiento recibe todo este acervo probatorio, las pruebas fehacientes. Y entonces, cuando ya él observa que el fiscal investigó y que la investigación del fiscal conduce a proferir penas de la siguiente forma: a conceder sentencias inhibitoria, absolutoria o condenatoria. La inhibitoria porque tiene algún rango familiar o interés con el imputado o el acusado. La absolutoria porque no encuentra méritos en la investigación que el fiscal ha hecho y le parece al juez que no es suficiente, sujeto a la ley, para preferir otro tipo de sentencia. Y la sentencia condenatoria, señores televidentes del informativo Noti 21, es la sentencia que manda a la cárcel, bien sea a la casa o a la cárcel, al imputado o al acusado, porque hay pruebas fehacientes que conducen al delito. Entonces, ¿qué hace el juez de control de garantía? Es el juez que se encarga de eso. Y luego viene el juez de ejecución de pena, que es el que vigila en qué establecimiento carcelario va a prestar a pagar la pena el acusado, el condenado, porque hay un juez que profiere la sentencia condenatoria, ¿de acuerdo? El juez que dice, cuantifica tantos años, y luego viene el juez de ejecución de pena, dice, eso se puede pagar en la cárcel o en la casa. En fin, yo no soy abogado, soy filósofo, pero tengo una especialización en educación, cultura y política, y también una formación en constitución, señoras y señores. Más o menos es así. Entonces, ¿qué pasa? Señores televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes, el proceso se puede ver de alguna manera en el caso de los niños, se puede ver, para volver a este caso, el caso de Luis José, estamos hablando de Luis José. Luis José puede proferir, decirle al niño que agredió que es responsable, o al niño agredido que de una u otra forma también pudo tener algún tipo de responsabilidad. Y profiere, en este caso, el señor Luis José, del cual estamos hablando, una sentencia en equidad, como hacen los jueces de reconsideración y los jueces de paz. Procura siempre proferir, digamos así, hablándolo como si fuera el Código Penal y de procedimiento penal, un veredicto en equidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de no perjudicar las partes. Claro está que cuando Luis José, del cual estamos hablando, y voy a decir por qué hablamos de él, considera, de acuerdo a su hermenéutica filosófica o jurídica, porque creo que también es abogado, que hay un responsable, pues tendrá que responder el alumno responsable por la conducta que ha cometido, que agrede y que viola los intereses y la moral o el prestigio del otro estudiante. Lo que quiero significar es que Luis José, señores televidentes, es un maestro de maestros. Y en esta oportunidad Luis José aspira a ser diputado de la Asamblea del Valle del Cauca.
Y eso es bueno, porque llegará un hombre con conocimiento de causa. No se diga más. Veamos este material que hemos preparado y que precisa acerca de un maestro de escuela, colega y amigo que quiere ser diputado a la Asamblea del Valle del Cauca. Bueno, de cara a las elecciones de octubre hay una lista de candidatos muy importantes a las diferentes corporaciones. Una de ellas es la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y como candidato está el doctor Luis José Hernández. Doctor, bienvenido a los micrófonos de Panorama Vallecaucano. ¿Quién es Luis José Hernández? Muchas gracias, Andrúa. Le cuento, Luis José Hernández es un ser humano que le encanta, sí, el trabajo social. Y para ello se formó dentro de la institución educativa de básica primaria en Buenaventura, en la escuela Pablo VI. De allí pasé a la institución educativa Pascual Andagoya, que en ese tiempo se llamaba Colegio Pascual Andagoya. Allí culminé mi bachillerato. Posteriormente, como todo en esa época, nos íbamos a prestar el servicio militar, lo cual lo hice también en Melgar, Tolima, en el batallón de ingenieros de apoyo. De allí logré ingresar a la Universidad Santiago de Cali en la Facultad de Educación, específicamente en el programa de Biología y Química. Me licencié como biólogo químico, en la cual el área mayor, porque pues en ese entonces se consideraba área mayor una de ellas. En este caso, mi área mayor es química. Seguí mis estudios universitarios, pero ya a nivel de posgrado. Por tanto, me gradué como especialista en desarrollo intelectual y educación, ¿sí? Con la Universidad Santiago de Cali y en convenio con, en ese entonces, que se llamaba el Instituto Alberto Merani de Bogotá, los cuales tenían la experticia en desarrollar los jóvenes que tenían una capacidad intelectual excelente, o sea, tenían un coeficiente intelectual alto. Continué con mis estudios de posgrado y logré obtener el título de doctor en Ciencias Pedagógicas y Social, porque Luis José Hernández Carabalí, quien les habla, es de estirpe social. Muy bien, después de escuchar esa experiencia tan importante y esa dedicación a la docencia y a la educación del país, su nombre suena para la Asamblea. Quiere ser diputado a la Asamblea, lo han propuesto. ¿Qué significa para usted ser candidato a la Asamblea del Valle del Cauca? Es un honor que me hacen, ¿sí?, todas aquellas personas que están considerando mi nombre como para ocupar, ¿sí?, esta corporación como es la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Pues considero que es muy importante porque desde allí no solamente voy a realizar el control político a el gobernador o la gobernadora, sino que también voy a poder generar proyectos, ¿sí?, que permitan el desarrollo de todo nuestro Valle del Cauca. Puede ser en las distintas regiones que está conformado nuestro querido Valle del Cauca. Creo que desde allí, colega Andújar, considero que desde allí es una corporación tan importante para uno poder ayudar y contribuir con el desarrollo colectivo de los habitantes de este hermoso departamento. Finalmente, candidato,
hace parte usted de la Junta Directiva de Siembra 20 El Camino, liderada por el distinguido y honorable doctor Luis Hermes Ruiz, de gran referencia y gran trabajo por el Valle del Cauca, la región y el país. ¿Qué significa para usted hacer parte de Siembra 20 El Camino? Sí, efectivamente soy directivo de esta gran organización. Como fundación, la esencia nuestra es la gestión social y somos 20 directivos que dirige el doctor Luis Hermes Ruiz. Pero a su vez, el doctor Luis Hermes Ruiz fue mi profesor en la Universidad Santiago de Cali. Me dio una asignatura como fue la química general y desde allí... El doctor Luis José Hernández, precandidato a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Amigo, maestro, colega, docente, este señor yo creo que es una oportunidad para que un amigo y para que un afrodescendiente, para que un hombre formado, tiene doctorado en ciencias pedagógicas y además licenciado, magíster y especialista en educación, pueda ser diputado de la Asamblea del Valle del Cauca. Lo que le corresponderá será ordenanzas y necesitamos una ordenanza urgente, señor próximo diputado del Departamento del Valle del Cauca de la Asamblea. Una ordenanza, doctor Luis José, que procure visibilizar los procesos de los afrodescendientes que viven en Cali, que provienen de los 4 departamentos del Pacífico. Una ordenanza para que el Festival de Música del Pacífico no solo sea orientado por la Alcaldía de Santiago de Cali, que el departamento también pueda tener una injerencia económica en el Festival de Música del Pacífico para mejorar, para dignificar la vida de los artistas y crear, por supuesto, un centro de emprendimiento cultural en donde los niños y las niñas, doctor Luis José, de los 4 departamentos del Pacífico colombiano puedan comenzar a mostrar su talento. Ese centro de emprendimiento cultural va a permitir inicialmente caracterizar, identificar los talentos desde los 4, 5, 6 años de esas niñas y niños que les gusta el bombo, el cununo, el guasá, la marimba, que les gusta la artesanía, la gastronomía, todos los componentes del Petonio Álvarez, para irlos moldeando en el Centro de Emprendimiento Cultural y que a la posteridad puedan ser, porque no podemos pensar solamente en el presente, en la sucesión de aquellos hombres y mujeres que hoy están triunfando en la música, dejando en alto el nombre de los hombres y mujeres del Pacífico colombiano. Vemos ahí a los muchachos de Herencia de Timbiquí, a Candelario, a Hugo Candelario, vemos por supuesto a Nidia Góngora, a la profesora Elizabeth Sinisterra García, esa mujer virtuosa, por cierto. Todos ellos llegará el momento que tendrán que hacerse a un lado por sus enfermedades, por su edad, en fin, muchos motivos. Y para que no se quede el barco a la deriva, es menester insoslayable, ineludible, de que vamos moldeando esos nuevos niños, ese semillero de niñas y niños con talentos como esos hombres y mujeres que acabo de mencionar. Por eso es importante, doctor Luis José, que usted cuando sea diputado piense en esa ordenanza que permita construir en Cali un centro de emprendimiento cultural. Dicen que el alcalde, y lo he visto, Ospina, está construyendo algo así cerca de la terminal de transporte. Pero yo considero que el nombre que estoy dando es el que se necesita. Y si no hay un lote, pues que lo hagan allá en el centro comercial Río Cauca, que es una sociedad de economía mixta. Está prácticamente subutilizado. 90%, me atrevo a decir, de los locales del Parque Comercial Río Cauca están abandonados a su suerte. Y el Parque Comercial Río Cauca es una sociedad de economía mixta, en donde la alcaldía tiene el 30% y el particular que lo construyó y tiene algunos locales el 70%. Por lo tanto, señor próximo alcalde de Cali y próximo diputado a la Asamblea del Valle del Cauca, amigo Luis José, pensemos en eso, que si no es un lote en particular,
haríamos uso, y me incluyo, de ese 30% que tiene el Parque Comercial Río Cauca, que está vacío, lleno de ratones. No sé si habrán serpientes, ojalá, no las hayan, pero murciélagos por todo lado. Esas bodegas, que son el 30% de la alcaldía de Santiago de Cali, pertinente y oportuno para que los afrodescendientes del Pacífico muestren su talento en ese sitio. Un abrazo, Luis José, y ojalá alcance su objetivo de ser diputado de la Asamblea del Valle del Cauca. Avanzamos, señoras y señores, con estos temas que hemos preparado para ustedes, porque hemos escudriñado en los últimos días, y me correspondió estar casualmente ayer dando un taller en el centro de rehabilitación que queda allá en Villahermosa a menores infractores que están en proceso de resocialización. Cerca de 80 muchachos, un poquitico más, me correspondió. La gracia es para Dios y la gloria es para Dios, que me permite llegar a esos espacios con los talleres de transferencia y el enfoque de la diáspora africana. Y la gracia, después de dársela al Creador, Dios Todopoderoso, a la señora Clara Luz Roldán, a la Giselle Ramírez, que es la Secretaría de Cultura, donde me ha permitido ingresar como funcionario para poder llegar con estos talleres en el marco del mes de la afrocolombianidad, dije hace unos instantes, a el Centro de Rehabilitación de Menores Infractores en la ciudad de Santiago de Cali. Y allí me correspondió hablar de muchos personajes. Pero el que más me conmovió, uno de los que me conmovió, fue Thomas Fuller. Thomas Fuller, mientras yo voy hablando, coloqué las imágenes, compañero Edinson, y luego colocamos todo el material. Thomas Fuller fue un negro que vivió, le llaman la calculadora humana, el esclavo aritmético. Vivió en Virginia, pero fue traído de África en calidad de esclavizado. El señor en mención, Thomas Fuller. Dice la historia que nació en África, en algún lugar del territorio de lo que hoy es Liberia y Benín. Fuller fue esclavizado y enviado a los Estados Unidos en el año 1724. Tenía 14 añitos, convirtiéndose finalmente en propiedad legal de Presley y Elizabeth Coles. Ellos eran analfabetos, tanto los esclavistas como el esclavizado que estoy hablando, el señor Thomas Fuller, eran analfabetos. La historia acerca de sus habilidades se propaga tan rápido porque este señor pudo descifrar operaciones matemáticas y cálculos aritméticos en segundos. Dicen que también calculó los pelos de la cola de un semoviente, de un animal. No se diga más. En el mes de la afrocolombianidad y en todos los meses, según la ley 1874 de 2017, que obliga, oído maestro, doctor Luis José, creo que usted la sabe ya, doctor Luis Hermes Ruiz, obliga, ley 1874, a que se revive la cátedra de historia. Y la cátedra de historia no solo incluye hablar de Diego de Nicuesa, de Gonzalo Jiménez de Quesada, de Pedro de Heredia, del mal llamado pacificador Pedro Murillo. No motiva hablar de un genocida y genocida como Sebastián de Belalcázar. Es que no han hecho sino hablar de ellos. En la cátedra de historia, doctor Luis Hermes Ruiz y doctor Luis José no hablaban sino de ellos, los conquistadores. Pero excluyeron de la cátedra a personajes como Thomas Fuller, como Rosa Parks, como Martin Luther King, como el mismo Patricio Lumumba, como Chase Anta Diop, físico nuclear de Senegal, como Antonio Maceo y Grajales, como Casilda Cundumí de Embelé, la quieren sacar, como Zumbidos Palmares, como Miguel de Buría, allá en Venezuela, como Sebastián Lemba. Y nunca nos contaron, señores televidentes, que el primer precursor de la independencia de América no se llamó Cristóbal Colón, se llamó Gaspar Yanga, sacado de África y vendido a un esclavista en lo que hoy es la República de México, descubierta por Hernán Cortés. De esos personajes no nos hablaron. Y tampoco nos hablaron mi estimado Rafael Ávila Rodríguez, más o menos contemporáneo con este señor que está hablando aquí, este pecho, decimos Timbiquí. No nos hablaron del primer presidente negro que tuvo Colombia.
No nos hablaron de las atrocidades que cometió Francisco Pizarro con Atahualpa, del genocidio de los indios que pertenecieron al Tehuantinsuyo o al imperio inca, del genocidio, del homicidio contra Bartolina Sisa, esposa de Tupac Katari, del cruel homicidio cometido, reitero, contra Sebastián Lemba, un negro que hizo su proceso abolicionista en República Dominicana. No nos hablaron del homicidio y genocidio en la vida de la cacica Anacaona, cacica taína en República Dominicana, y de su esposo Caonabo, y de otro importante líder indígena o aborigen de República Dominicana llamado Atoy. Oiga, Atoy lo asesinaron de tal manera que lo ponen en un poste, lo atan los españoles. Y luego un cura se aproxima a preguntarle que qué, al fin qué, ¿te vas a morir? Y él quedó callado. Bueno, hay una oportunidad que te salves. Te salvás y te convertís al cristianismo, al catolicismo, le dijo el señor sacerdote a Atuey, un cacique taíno de la República Dominicana. Habla de los tiempos del descubrimiento. Entonces Atuey le dice el sacerdote, y además, si te convertís al cristianismo, vas al cielo. Entonces le pepió los ojos así a Atuey y le dice, al cielo, sí. ¿Y ustedes van al cielo? Pues claro, así contestó el sacerdote. Nosotros, por ser católicos, vamos al cielo. Ya. Pues prefiero ir al infierno para no encontrarme con gentes tan malas como ustedes allá en el cielo. Y lo quemaron vivo. Y esas cosas no las contaron los maestros, esos genocidios y xenocidios con X, esas atrocidades en la cátedra de historia no lo contaron. Entonces la ley 1874 revive hablar de los negros invisibilizados en la historia, entre ellos de este que vamos a hablar, como se llamó Thomas Fuller, que tenemos el material audiovisual en este momento. Thomas Fuller, la calculadora humana, el esclavo aritmético, cultura Camite. La calculadora de Virginia era un esclavo analfabeto. Conocemos historias fabulosas sobre la capacidad de cálculo mental que poseían algunos genios científicos blancos, como los físicos André Marie Ampère o los ingleses George Bider o John Watley. Se sabe que cada uno de ellos calculaba de memoria a la velocidad de un ordenador. Pero la que más impresionó a las multitudes y especialmente a los abolicionistas americanos, movimiento nacido en los Estados Unidos, es la historia del esclavo llamado Thomas Fuller a finales del siglo XVIII. Fue utilizado como estandarte para echar por tierra la estúpida idea de que los negros eran inferiores intelectualmente a los blancos. Pues sus habilidades dieron pie para ese argumento, ya que este esclavo, gracias a su genialidad en aritmética, sorprendía a los blancos. Las historias sobre su extraordinaria capacidad de cálculo mental eran muy conocidas en toda la costa de los Estados Unidos de aquella época, siglo XVIII. Thomas Fuller puede ser llamado hoy en día un calculador mental o simplemente un calculador humano, ya que la mayoría de las personas acuden a sus teléfonos o calculadoras para encontrar respuestas. Thomas resolvió problemas más rápidos que el 99% de los hombres de su tiempo y en su cabeza. Poco se sabe sobre los primeros años de vida de Thomas Fuller. Thomas era llamado Tom. Era un africano deportado a América como esclavo en el año 1724. Nació
en el año de 1710 entre Liberia y Benín, África Oriental. Tom Fuller fue identificado con varias cualidades, llamado la calculadora de Virginia o Tom el Negro. Era un esclavo de los muchos que fueron llevados a Estados Unidos para trabajar en las plantaciones de algodón en los estados del sur. Llegó a Virginia a la edad de 14 años, descrito como un hombre muy negro. Fue robado en África por traficantes de esclavos cuando se convirtió en propiedad de unos agricultores. Los documentos demuestran que era propiedad de dos granjeros blancos analfabetos, Presley y Elizabeth Coxe, para trabajar en su plantación de Alejandría, en Virginia. Su fama rebasó las fronteras de Virginia. Tom mostró de inmediato habilidades fenomenales para los cálculos más complejos y habilidades matemáticas. Trabajó toda su vida en la plantación, pero todos los que le conocían hablaban era de su facilidad para el cálculo mental. Podía contar los pelos de la cola de una vaca o los granos en fanegas de trigo o linaza. También descubrió una nueva forma de multiplicar la distancia entre los objetos, involucrándose en cálculos complejos relacionados con la astronomía. Estos son cálculos que hoy en día requieren de una computadora. Estamos hablando de un hombre con una capacidad intelectual similar a la de Thomas Alva Edison, que descubrió la energía de la corriente continua en Estados Unidos. De un hombre con una capacidad intelectual sorprendente como el mismo Thomas, como el mismo Nikola Tesla. Nikola Tesla. Un hombre con una capacidad intelectual similar a la de Benjamin Franklin. Y también como la de Gutenberg, Benjamin Franklin el pararrayo y Gutenberg la imprenta. Un hombre como ese que inventó eso de la teoría de la relatividad. En fin, para no mencionar más. Un genio, señoras y señores, fue el señor Thomas Fuller. Pero hoy, oiga por Dios, si no escudriño, no lo encuentro. Y tengo 60 años, señores televidentes, y no me hablaron nunca de este genio. Como el semáforo, que también fue inventado por un negro, y poco se dice de eso. El aire acondicionado, poco o nada se dice de eso. Hoy tenemos a Raúl Cuero en la NASA, un hombre, creo que es de Buenaventura, que es otro genio, negro también. Y así como ellos, hay muchos que están invisibilizados en la historia. De esos casi no hablan. Y no hablan tampoco los historiadores de las atrocidades que cometieron franceses como Francis Dagder. Pero no voy a hablar de este criminal en este momento, voy a hablar de otro francés. Acontece que en el año 1789, en plena Revolución Francesa, me acuerdo de Robespierre, oiga, mató tantos decapitados en la Revolución Francesa que no los contó. Hasta la misma reina, señor María Antonieta y Luis XVI fueron decapitados en esa Revolución Francesa, pero eso no es el tema. En 1789 también, cuando se posesionó el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, nace una negra en Pretoria. Pretoria es una de las 3 capitales que tiene Sudáfrica. Sudáfrica es el único país del mundo que tiene 3 capitales. Pretoria, Ciudad del Cabo y la otra. Son 3. Y ahí en Pretoria nació Sarah Baartman. Sarah Baartman. Sarah Baartman fue una mujer que
desde que nació se veía que iba a tener esteatopigia. Vamos con las imágenes, compañero Edison. Esta es la triste y humillante historia de Sarah Baartman. Empecemos. Nalga muy grande. Cuando te ve una negra contonear, pasa una negrísima, una nalguísima, cambie la palabra mujer nalgona o culona, como dicen. Diga, oiga señorita, pero usted tiene mucha esteatopigia. La va a poner a pensar, miren, congélela ahí. La va a poner a pensar y le va a dar un nuevo término que etimológicamente se refiere a las mujeres como la que observamos allí de África con esteatopigia. Y eso, no como otras que se la mandan a colocar y con todo respeto. Pero, ¿qué pasó, señoras y señores? Un francés la compró, hablo de 1789, y se la llevó al ver que tenía mucho talento, mucho rostro y mucha esteatopigia. Rara la palabra, ¿no? Y la llevó a Francia. Allá en Francia, señoras y señores, la esclavizó. Y dice la historia que hasta la metía a jaulas y la colocaba en la plaza pública para que la vieran con semejante esteatopigia, semejante nalga, por decir algo. Hizo la fortuna. No se diga más. Murió a los 26 años. Y dice la historia que sacaron su vulva, porque también tenía algunas particularidades diferentes. Y sus restos lo disecaron y lo exhibieron durante 160 años, el cuerpo de esta mujer y su vulva en circos. 160 años hicieron la plata. Pasó igual que el negro disecado, el bosquimano sacado de Botswana. Pero veamos el material audiovisual que hemos preparado para ustedes, para que se ilustren de las atrocidades que hicieron los franceses, españoles y británicos y no nos contaron. Historia de Sarah Baartman. Empecemos. Sarah nació en 1789 en una región cercana al río Gamtos, en Cabo Este, Sudáfrica. Su madre murió cuando ella tenía 2 años y su padre falleció cuando ella era adolescente. Se dice que también tuvo un hijo, el cual falleció, y un esposo que también fue asesinado. Fue entonces cuando Sarah emigró a Cape Flats, cerca de la ciudad del Cabo, donde terminó siendo esclava de unos granjeros y vivió en una pequeña cabaña hasta 1810. Fue en ese año que fue vendida al doctor británico William Dunlop, quien la persuadió para irse con él en barco hacia Inglaterra. Lo que William deseaba era presentarla en su circo como una rareza, una curiosidad científica, y hacer dinero con ella a través de exhibiciones. Sarah pertenecía a la tribu de los Khoisan, quienes anatómicamente acumulan la grasa corporal en los glúteos de manera prominente. Se dice que era obligada a desfilar desnuda en una plataforma de 2 pies de altura, así como a obedecer a su guardián cuando éste le ordenaba cómo actuar en el escenario, y que por un pago extra se le permitía a los espectadores que tocaran sus exuberantes glúteos. La historia de Sarah es una historia de humillación que refleja el morbo de los científicos coloniales y su prejuicio en el estudio de la anatomía humana. Hubo protestas en Londres debido a la manera en que Sarah era tratada. Las presentaciones fueron en una época en que se debatía la abolición de la esclavitud y surgieron protestas en Londres cuestionando su explotación. El circo en el que la exhibían también recibió presiones de ciertos sectores sociales y estuvo a punto de ser clausurado, pues
Sara no participaba voluntariamente en él, pero el doctor William demostró que ella estaba de acuerdo, ya que presentó un contrato que ella había firmado. Aunque hasta el día de hoy existe la duda de que Sara realmente lo haya conocido o haya firmado dicho contrato. Finalmente, después de tanta lucha, una sociedad benéfica solicitó la prohibición del espectáculo y Sara fue llevada ante los tribunales. Esto provocó el final del negocio en Inglaterra y fue trasladada a París, donde un domador de fieras la exhibió durante 15 meses. Fue entonces cuando llamó la atención de científicos franceses, especialmente la de Jorge, quien la describió como una mujer inteligente, de excelente memoria y que hablaba fluidamente el neerlandés. Luego llegó el tiempo en que los locales perdieron interés en el show de Sara. Ella fue forzada a prostituirse. Además, no pudo resistir el frío clima, la cultura europea ni el abuso de su cuerpo. Sola, enferma y alcohólica, falleció el 29 de diciembre de 1815 a la edad muy joven de 25 años. Así falleció 5 años después de haber salido de su natal África. Sin embargo, después de todo lo que ella había pasado, ni aún fallecida recibió una muestra de respeto. No habían pasado ni 24 horas desde su deceso cuando la comunidad científica se reunió para realizar su autopsia. Esto después de que Jorge hiciera un vaciado en yeso de su cuerpo. La respuesta de la autopsia fueron publicados también por Jorge. Su esqueleto, su cerebro y sus genitales estuvieron en exposición en el Museo del Hombre en París. Sus genitales, sobre todo, fueron durante mucho tiempo objeto de gran curiosidad porque poseía una característica que se llama sinus pudoris, que es una elongación de los labios menores de la vagina propia de las mujeres Hoi Hoi. Sara fue bautizada. Señor, me quedo aterrado, sorprendido, anonadado de tanta crueldad por parte de los franceses. Y no nos contaron. ¿Cómo puede ser posible que no nos contaron? Afortunadamente, el presidente Nelson Mandela en 1994 repatrió los restos de la mujer con esteatopigia, a la cual estamos hoy haciendo referencia aquí en este informativo, después de haber sido abusada sexualmente. Dice la historia también que cuando estaba allí exhibiendo, la hacían desnudar para ver completamente su cuerpo. Hubo crueldad, señoras y señores, con la señora Sarah Baartman, una mujer de Pretoria, Sudáfrica, llevada a Francia y vendida, comprada por un esclavista y exhibida en circos, y durante 160 años fue este gran sufrimiento, no solo para los africanos, sino para el mundo entero, esos que de alguna forma sienten compasión por el ser humano. Nos despedimos, señores televidentes, en esta oportunidad. Gracias por dispensarnos con su sintonía. Si de pronto a esta hora usted desconoce, no tiene la menor idea dónde están sus hijos, es importante que deje de preocuparse, porque la preocupación le trae más problemas. Ocúpese, papá, mamá, tío, abuelo, todos ustedes, de saber dónde están sus hijos, con quién hablan, de qué hablan y qué le están diciendo al oído, que seguramente no es conveniente para ellos. Es el mensaje habitual del informativo Noti 21, el informativo de la gente, y conversando con Luis Hermes en la voz de Célimo Sinisterra. Ese precisamente soy yo, miembro activo del Círculo de Comunicadores de Cali en calidad de afiliados. Señoras y señores, muchas gracias por dispensarnos con su sintonía y feliz amanecer, anochecer o tarde para todas y todos ustedes.
El desarrollo de Cali contigo es posible. Aprovecha los descuentos en el impuesto predial 2023 hasta el 30 de junio. Si estás al día, recibe el 15% de descuento. Y si debes vigencias anteriores, obtén el 10%. ¿Aló? Sí, mami, ya voy a la tienda. Lo que pasa es que estaba ocupada viendo TikTok, pero ya te hago el favor. Desconecta los aparatos que no estés utilizando. Con esto le ayudas al planeta y le ayudas a tu bolsillo. Caro no es el servicio, caro es el desperdicio. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Adquiere la dupla fibra óptica y telefonía ilimitada de Mcali. Planes desde 100 megas por 63.749. Planes de 200 y 300 megas reciben 100 megas adicionales. Comunícate al 602-899-8383 o al correo siemprecontigo@mcali.com.co.